Lo que Dios reveló a Lucifer antes de su caída, la última conversación transformadora y sagrada en el tercer año de Joacim, rey de Judá, fue emitida una palabra del Señor a través del profeta Daniel. Este es un relato que trasciende el tiempo y el espacio, llevando a la luz la experiencia del ángel de luz, Lucifer, antes de su desafortunada caída. En el esplendor del cielo, Lucifer se encontraba junto a Dios, iluminando el monte santo con su belleza y sabiduría, formado por el mismo aliento del Creador. Era un ser magnífico, el querubín protector, la obra maestra de la creación divina. A medida que los días eternos pasaban, una inquietud creció en el corazón de Lucifer. Miraba a su alrededor, observando los vastos dominios del cielo y la gloria que cada uno de los ángeles reflejaba, pero en su interior comenzó a germinar un pensamiento oscuro. Se acercó a Dios con una pregunta, un destello de duda y deseo en sus palabras. ¿Por qué, oh Señor, he de ser solo un reflejo de tu gloria? ¿No tengo el derecho de anhelar ser como tú? Dios, en su infinita sabiduría, respondió con amor y advertencia. Le reveló el plan divino para la humanidad, la creación que iba a ser formada a partir de la tierra, un propósito que desbordaba su comprensión. Te mostraré que no solo eres un reflejo de mi gloria, Lucifer. Te he creado para ser un guía, un protector. A través del sacrificio de mi Hijo, la redención vendrá primero a la humanidad, y a través de ella, la luz brillará en la oscuridad, pronunció Dios, mientras el eco de su voz reverberaba en los corazones de todos los ángeles. A medida que escuchaba a su Creador, el insaciable deseo de ser igual a Dios brotó en el corazón de Lucifer como un fuego descontrolado. Aquel que había sido creado con la mayor belleza y sabiduría anhelaba más, la sed de poder y reconocimiento devoraba su corazón. Pero, Señor, ¿por qué debería ser esclavo de tu luz? Anhelo la gloria, el dominio, ser reconocido como tú. La atmósfera en el cielo se tornó pesada. La conciencia de Lucifer, atrapada entre el orgullo y la adoración, luchaba ardientemente. Dios vio el conflicto latente en el alma de su ángel. Le habló de la recompensa de la fidelidad, de la alegría que vendría al ser parte de su plan divino. Pero las palabras reverberaron en un corazón cada vez más endurecido por el egoísmo. Si decides rebelarte, Lucifer, la oscuridad te envolverá, y no habrá regreso, advirtió su voz llena de compasión. Un silencio sagrado dominó el cielo, y el peso de la elección recayó sobre Lucifer. ¿Podía su orgullo, su deseo de ser igual al Altísimo, llevarlo a la caída? Los ángeles contenían la respiración, sintiendo la esperanza y la tristeza por el destino de su compañero en plena batalla espiritual. Con cada palabra de advertencia de Dios, la fragilidad de la creación se hacía evidente y el propósito que había sido buenísimo se tambaleaba en la balanza del libre albedrío. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El cielo aguardaba en un silencio envolvente mientras Lucifer se encontraba en la encrucijada. ¿Debería seguir mi deseo de ser igual a ti y caer en lo más oscuro? Su corazón resonaba en una tormenta de emociones. La decisión se cernía sobre él como un oscuro presagio, y en ese instante crucial, el destino de la humanidad colgaba en la balanza. Esperando su elección, esperando el eco de su respuesta. El aire en el cielo vibraba con una expectación palpable. Los ángeles observaban con ojos llenos de tristeza y esperanza, sintiendo que las decisiones de Lucifer no solo afectarían su destino, sino el curso de la historia que Dios había planeado. Lucifer, en medio de tal presión, se adentró más en la penumbra de su propio deseo. Si pudiera alcanzar la alabanza de todos, no tendría que ser un simple reflejo. Sería la luz en lugar de la sombra, pensó, dejando que esa idea echara raíces en su corazón. Y así, acercándose a aquellos ángeles que le habían sido fieles, comenzó a susurrar seductoramente.
¿No ha notado también que su gloria es la causa de nuestra servidumbre? Seremos siempre un eco de su voz mientras no tomemos nuestro propio poder. Aquellos que antes eran aliados se sintieron cautivados por la persuasión de Lucifer, comenzando a cuestionar su propio lugar en el orden celestial. Dios, en su infinita sabiduría, sintió la turbulencia en los cielos y preguntó a uno de los ángeles fieles, Miguel, ¿por qué permite esta confusión en los corazones de aquellos que han sido sembrados en mi luz? Miguel, con su espada lista para la batalla, respondió, Señor, deseo que tu luz prevalezca. Lucifer ha seducido a muchos, y su resplandor ha nublado el juicio de algunos. Pero tu justicia y verdad son más poderosas. En ese momento crítico, Dios se dirigió nuevamente a Lucifer, su voz resonando en cada rincón del firmamento. Lucifer, te he dado un gran don, pero te advierto, el orgullo precede a la caída. ¿No has comprendido que la verdadera grandeza se halla en el servicio, en la entrega plena a mi designio? Lucifer, sintiendo la presión de la divinidad, respondió con resentimiento. No puedo aceptar ser solo un sirviente a la gloria de otro. Si la gloria es tuya, ¿por qué no puedo compartirla? Sus palabras eran como una tormenta que se desataba en el cielo. La batalla se intensificó, con ángeles alineándose tras Lucifer o permaneciendo fieles a Dios. En el centro de esta discordia, la esencia de la creación misma estaba en juego. Los seres celestiales estaban al borde de la guerra. Cada uno sabía que, al final, elegir su lealtad sería vital para la historia que estaba por desplegarse. Escucha, ángeles de luz. Exclamó Lucifer, elevando su voz. ¿No anhelan la autonomía? Debemos levantarnos contra el orden establecido. Estamos destinados a más que ser sombras del Altísimo. Su insurrección resonó, y un grupo consideró la posibilidad de aliarse con él. Dios, en su infinita misericordia, dijo una vez más, he conocido tu corazón, Lucifer, y aunque la humanidad será creada y en su elección se refugiará la grandeza de mi amor, no habrá otro igual a mí. La rebelión conducirá a la oscuridad. El que se exalta será humillado. Mientras cada palabra de Dios caía como un peso de verdad, la realidad de la elección individual se hacía clara. El cielo estaba a punto de ser dividido, y el eco de la decisión de Lucifer resonaría para siempre. Con su determinación creciendo, Lucifer cerraría su corazón a la luz, y con ella a la esperanza. Las puertas de la rebelión se estaban abriendo, y el tiempo de la definición se acercaba. En el horizonte de la historia, un nuevo capítulo comenzaría, el enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, la creación y la destrucción. Un eco de lo que vendría resonó en el universo mientras las fuerzas se alineaban, preparando el terreno para un conflicto que se extendería más allá de los confines del cielo. A medida que la atmósfera se tornaba densa, Dios contempló el corazón de su creación. Lucifer, ¿estás dispuesto a negar la luz por completo? Mi plan se cumplirá, y la victoria será de aquellos que eligen amar, no de aquellos que se rebelan. La humanidad será un testimonio de este amor, y será a través de ella que mi gloria será más abundante. Las palabras de Dios marcaban el destino, no solo de un ángel caído, sino de toda la creación. La historia aguardaba su desenlace, y el cielo, aturdido, se preparaba para la batalla, que sellaría el futuro de aquellos que un día serían conocidos como los hijos de la luz. Los cielos estaban colmados de tensión, como un arco tenso ante la inminente liberación de una flecha. Entre los ángeles fieles, el murmullo crecía, y la inquietud se apoderó de aquellos que aún dudaban. Miguel miró a sus hermanos y, sintiendo el peso del momento, se dirigió a ellos con fervor. Hermanos, recordemos la esencia de nuestra creación. Fuimos forjados para glorificar al Altísimo, no para seguir a un alma desorientada. Mientras tanto, Lucifer, embriagado por su propia retórica, continuó arrastrando a más seres hacia su causa. La luz que veneramos no debe llevarse todo el honor. Debemos ser dignos en nuestra propia declaración de grandeza. ¿Por qué ser menos que divinos? Vociferó, cada palabra erguida como un argumento que desafiaba lo establecido. Aquellos que le siguieron lo hacían con corazones enardecidos, las llamas de la rebeldía avivadas en su interior. Dios, inmutable y omnisciente, conocía no solo la acción que se avecinaba, sino la necesidad de confrontar la raíz misma del problema. Así,
se dirigió a Lucifer una vez más. Hijo de la mañana, lo que anhelas es un espejismo. La gloria que persigues es efímera, y lo que obtendrás será un eco de desolación. Reflexiona sobre los caminos que has emprendido. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu creación, a tu esencia, para perseguir sombras? Las palabras del Creador llenaron el aire, un verdadero ofrecimiento de redención. Sin embargo, la respuesta de Lucifer fue un grito de desafío. Tu luz es una cadena, una forma de control. Prefiero que me reconozcan como un Dios a estar encadenado a tu voluntad. Esta rebelión es la liberación de nuestras almas, afirmó, su voz reverberando con un eco que solo los corazones perdidos podían comprender. Dios, con una tristeza inigualable, le dijo, la libertad sin verdad es un camino hacia la perdición. ¿Acaso no ves que mi amor implica un sacrificio? Te he dado poder para servir, no para destruir. Esta guerra que comienzas no será solo tu perdición, sino de aquellos que elijan seguirte. Recuerda, en el inicio, cuando creé todo, vi que era bueno. El cielo se llenó de un silencio pesado, mientras los ángeles sopesaban las palabras del Altísimo. Algunos temblaban al borde de la duda, incluso se sentían atraídos por la promesa de autonomía que Lucifer ofrecía, ajenos a la trampa de la soberbia. Por un instante fugaz, el brillo de la verdad tocó a Lucifer y, aunque su corazón se endureció, la palabra de Dios continúa reverberando en su ser. La creación que estoy a punto de realizar, a la que llamarás humanidad, traerá dilemas y luchas. Sin embargo, en su libre albedrío se manifestará mi amor. Jehová ha decidido que el amor verdadero solo puede conocerse a través de la elección. No puedes anhelar ser adorado y, al mismo tiempo, servir. Las palabras divinas impactaron el cielo como un trueno, y el descontento en los corazones de muchos comenzó a titubear. Fue en ese momento de vulnerabilidad que la decisión se tornó crítica. Lucifer, por su parte, aferrándose a su orgullo, reclamó, no seré el sirviente de una creación que no entiende su propio propósito. Así, el cielo fue escenario de un profundo conflicto espiritual. Destiny, un antiguo ángel de la adoración, se acercó a Lucifer. Lucifer, lo que deseas es la sombra de una verdadera luz. ¿No ves cómo mitiga la fe el ansia de poder? Escucha, lucha por lo que es eterno, y no por una gloria pasajera. Pero el eco de la rebelión ya había penetrado su ser, y en los corazones vulnerables, la levedad de la duda comenzó a enraizarse. A medida que los ángeles tomaban su posición, una elección eterna se extendía ante ellos. La lucha por la lealtad era inminente, y cada uno sentía el peso de sus decisiones resonarlas en el cielo y más allá. Dios, en un acto de infinita sabiduría, prometió, aquellos que permanezcan conmigo encontrarán su destino en la luz. La humanidad, la creación que está por venir, explicará el propósito de la redención, incluso en lo más oscuro. La fidelidad será nuestro testimonio, y la caída será la antesala de una nueva creación en la que el amor prevalecerá. Mientras la rebelión se gestaba y los corazones comenzaban a inclinarse, los cielos se preparaban para la inescapable tormenta, dando luz no solo al enfrentamiento inminente, sino también a un misterio perdurable. ¿Cómo se levantará el polvo que será llamado humano para reflejar mi gloria en su debilidad y resistencia? La historia aún no revelada colgaba en el aire, un soplo de lo que estaba por venir, la promesa de esperanza en medio del conflicto celestial. Miguel, sintiendo la creciente tensión entre sus hermanos, miró hacia el horizonte del cielo donde la gloria de Dios brillaba como un faro. Pero un oscuro panorama se cernía entre ellos. Seres de luz, no podemos sucumbir ante el engaño. La verdad, que es vida, nunca fue destinada para ser manipulada, proclamó. Sin embargo, los ecos de la seducción de Lucifer resonaban, atrayendo a algunos hacia el abismo. Lucifer, con su voz seductora, convocó a sus seguidores. ¿Creen que permanecer en la oscuridad es el camino de la verdad? La servidumbre es el verdadero engaño. Ustedes son dignos de más, y yo les ofrezco el camino hacia su grandeza. La incertidumbre comenzó a manifestarse en el rostro de algunos ángeles, mientras aquellos que se aferraban a la luz se mantenían firmes, aún ante el embate de la rebelión. Dios, en su infinita misericordia, se dirigía a sus ángeles fieles. Escuchen, mis amados.
La rebeldía trae consigo la muerte del propósito. He creado la luz para que la compartan, no para que la oscuridad la consuma. La libertad que Lucifer ofrece es, de hecho, la prisión de la insensatez. Las elecciones de este momento resonarán a través de la eternidad. Mientras la tensión aumentaba, una sombra de dicho desafío fue lanzada, el temor y la duda que acechaban en la cercanía de muchos. En ese límpido cielo de creación, Destiny intercedió nuevamente. Lucifer, te imploro que ames lo que hemos sido llamados a ser. Tu búsqueda va más allá de lo celestial y te conducirá a la desolación. Escucha la voz de Dios, que anhela nuestra unidad. Pero el corazón de Lucifer se había vuelto un muro de piedra. ¿Y qué será de mí en este plan de redención que promete maravillas como un delicado cristal? Solo el poder, que se erige como una montaña, es lo que merece nuestra adoración, protestó, su voz resonando de tal manera que hasta los ángeles temerosos empezaron a vacilar. El cielo, este vasto escenario danzante de luces divinas, comenzó a oscurecerse con la sombra de la rebelión. Miguel, resonando con una autoridad inquebrantable, respondió, la montaña que temes, Lucifer, está construida sobre la roca de la justicia. Tu ambición te cegará, mientras aquellos que permanezcan en el camino de la verdad serán elevados en gloria. La mirada del Altísimo se fijó en él, destilando tanto amor como tristeza. Recuerda quién eres. Has sido creado para reflejar mi gloria, no para oscurecerla. Te llamé a ser luz, no oscuridad. No te condeno, pero te lo imploro, regresa a mí antes de que sea tarde. El tumulto creció con cada palabra, como un vendaval en un día apacible. El vacío de Lucifer aún vibraba con seducción, sus seguidores, en el calor del momento, parecían casi dispuestos a ceder. Pero en el acto del sacrificio, la voz del Creador resonó aún más fuerte en los corazones buenos. En el ser humano, manifestaré lo verdaderamente eterno. De su libre albedrío brotará la verdadera luz, que resplandecerá incluso en las más densas tinieblas. De repente, el cielo se iluminó en un fulgor arrebatador, una señal de lo que estaba por venir. La gracia y la justicia se entrelazaban en un tejido soberano. Yo he llamado a la humanidad para que sean testigos de mi redención. Los que elijan permanecer en la luz, aunque caigan, se levantará en gloria. Recuerden que aunque la sombra del pecado hay de venir, la luz de mi amor prevalecerá. Una nueva sabiduría surgió en el aire, y la mirada de los ángeles cambió. La verdad que antes brillaba se reafirmó en el eco de su Creador. Pero la guerra por el destino de los cielos y de las futuras generaciones se alzaba en el horizonte. Los corazones de muchos empezaron a volverse hacia Dios, mientras otros se mantenían en la resistencia de la sombra. En el corazón de Lucifer, el dilema desgarrador resonó, ¿se inicia el triunfo de la creación o el eco de mi derrota? La elección ya no era solo la suya, sino un dilema universal que se juntaba en el tiempo. Las decisiones en el firme alzamiento de la guerra celestial pronto revelarían algo más profundo y sobrecogedor. Y así, a medida que el cielo presenciaba la inminente batalla, una voz proveniente del trono celestial comenzó a susurrar con un profundo significado: pronto llegará el momento de la revelación, y en la caída del orgullo, mi camino de redención será expuesto. El cielo, en su sagrado esplendor, esperaba con expectación. Cada ángel, cada criatura de luz, parecía respirar en un ritmo unificado, mientras la atmósfera vibraba con una energía divina, un precálculo de lo que iba a acontecer. La sombra de la rebelión amenazaba con intoxicarlos, mas la luz de la verdad seguía siendo un faro para aquellos que eligieron permanecer fieles. Miguel sintió que la lucha se intensificaba. Se alzó en medio de sus hermanos y, con un poder que solo podía provenir del Altísimo, pronunció con vigor: el tiempo de la decisión se acerca, hermanos. No permitamos que la duda asome en nuestros corazones. Recordemos las palabras del Señor, que son luz para nuestros caminos. Las miradas de los ángeles recorrieron el cielo, un cielo que había sido un refugio, pero que ahora estaba fracturado por la discordia. En esos momentos de angustia, Destiny se acercó a Miguel. El odio de Lucifer está enraizado en el miedo. Ha olvidado su propósito, ha olvidado que ser luz no es buscar el poder, sino reflejar la gloria de nuestro Creador. La voz de Dios resonó nuevamente como un trueno en medio de la tormenta.
Lucifer, que fuiste creado al principio como el querubín guardián, que te ha llevado a esta caída. Has conocido mi luz, y ahora te lanzas hacia las sombras. ¿No comprendes que la esencia de tu grandeza reside en la humildad y en el servicio? Lucifer, atormentado por la verdad, reveló su verdadero rostro, ensombrecido por la ambición. Te escucho, oh Dios, y aún la culpa me rodea. Pero lo que tú me ofreces no llena el vacío que siento. La gloria sobre la que deseas que me apoye no es suficiente, anhelo ser como el Altísimo. Déjame tomar partido y dar forma a mi propio destino. ¿Acaso has olvidado que el deseo desordenado es una trampa mortal?, replicó la voz del Creador con una tristeza profunda. He diseñado la vida para que sea una danza armoniosa entre mi poder y tu adoración. Ceder al orgullo es abrazar la muerte, porque el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Miguel, sintiendo la lucha en el corazón de Lucifer, se acercó aún más. Hermano, la grandeza que aspiraste puede encontrarse en la pureza de ser quien fuiste creado para ser. Te imploro que elijas la luz sobre la sombra, o el dolor de tu caída resonará no solo en ti, sino en todo un universo. Los ángeles, testigos silenciosos pero profundamente implicados en la conversación, empezaban a retroceder, temerosos de la inminente decisión de Lucifer. Un silencio sepulcral invadió el cielo mientras la lucha del espíritu se mostraba no solo en el corazón de Lucifer, sino en cada ángel fragoroso de luz que anhelaba su retorno. De repente, una chispa de realización iluminó el rostro de Lucifer. ¿Es posible que haya un camino más allá del abismo que he creado?, susurró, en un momento de vulnerabilidad. ¿Podría mi deseo de ser más que luz revelar la esencia del amor verdadero? ¿O solo se apagará en la oscuridad? Dios, en su infinita compasión, respondió, en cada elección, hay oportunidad. En cada sombra, hay luz si decides volver a mí. El poder de la redención es más fuerte que la cadena del orgullo. Sin embargo, esta decisión debe venir de ti. Outside del templo celestial, la estabilidad del universo pendía de este encuentro crucial. Y en la penumbra, aun con el murmullo del caos, la promesa de Dios brillaba como un nuevo amanecer. Pronto, cuando mi redención se revele a la humanidad, también se te dará una última oportunidad, Lucifer, para elegir entre el amor eterno y el abismo. La atmósfera se tornó eléctrica, y toda la creación esperó con el aliento contenido el desenlace de la batalla divisoria. La revelación final estaba a punto de desencadenarse, el hilo de la salvación comenzaba a tejerse no solo para el hombre, sino para el mismo ángel cuya caída había marcado el inicio de la desolación. Así, se acercaba el momento en que un nuevo misterio se develaría. El plan soberano de Dios incluía un camino inesperado de redención incluso para aquellos que habían caído. En el eco de la elección de Lucifer, resonaba la pregunta eternamente relevante: ¿quién escogerá la luz y cambiará el rumbo de la eternidad? El silencio en el cielo era ensordecedor, como si todos los ángeles se contuvieran la respiración, aguardando la respuesta de Lucifer, quien permanecía ante el Altísimo, inmóvil, sopesando el abismo que se había abierto bajo sus pies. La luz de Dios, brillante y pura, bañaba a cada ser celestial, y en medio de esa gloria, la sombra de la rebelión seguía intentando abarcar su corazón. Lucifer, volvió a hablar Dios, su voz resonando como el eco de las olas en la calma del mar: has sido creado para reflejar mi gloria, no para usurpar mi trono. En tu deseo por ser exaltado, has caminado por senderos oscuros. Te ofrezco una vez más la oportunidad de regresar, pues el amor me impulsa a eludir la condena. Miguel, observando la incertidumbre en el rostro de Lucifer, se acercó aún más, sus ojos llenos de compasión. No temas, hermano. La belleza que buscas no se encuentra en el poder, sino en la humildad, en el servir. Es la creación que honra a su Creador la que prospera en vida. Lucifer, erguido en su orgullo, reflexionó, cerrando momentáneamente los ojos mientras recordaba los días en que se deleitaba en la presencia divina, en la comunión perfecta con su Creador. La nostalgia le hirió el alma y, por un instante, su corazón vaciló. ¿Es posible, oh Dios, que el regreso a la luz se superponga a la oscuridad que me amenaza? ¿Tengo aún un lugar en tu reino? La respuesta de Dios fue suave como un susurro en medio de la tormenta.
La magnitud de mi amor es como un océano vasto, siempre dispuesto a recibir a aquellos que anhelan volver. Pero recuerda, la elección es tuya, y las consecuencias serán eternas. La presión de la espiritualidad abría un abismo en el centro de Lucifer. Las miradas de los ángeles, llenas de esperanza y temor, atormentaban cada pensamiento en su corazón. ¿Y qué de aquellos que siguen mi camino? Si elijo volver, mi influencia será desterrada, y con ello, también la libertad de otros, murmuró, su voz al borde del quiebre. Tu decisión no puede afectar la voluntad de otros. Cada alma es responsable de su caminar. Ellos deben elegir su propio destino, replicó Dios, su voz llena de amor paternal. Y aún, si decides encender la luz en tu corazón, harás brillar su camino, añadió, como el sol emerger sobre el horizonte, disipando todas las sombras. La tormenta celestial arremetía en los corazones, y la tensión era palpable. Las alas de los ángeles temblaban ante la posibilidad de una elección que cambiaría el destino del universo. El cielo entero parecía aguardar con entusiasmo la resolución de este conflicto. Lucifer, desgarrado entre el anhelo y el orgullo, enfrentó su momento decisivo. En un clamor de angustia visceral, gritó, «Dame la fuerza para rechazar esta oscuridad que me consume. Haz que su ausencia llene el espacio que creo vacío». A medida que el eco de su súplica resonaba, una luz celestial comenzó a abrirse en el horizonte, prometiendo libertad y redención. Sin embargo, el camino hacia esa posibilidad requería una fe que aún no había encontrado del todo. Dios, en su sabiduría infinita, permitió que el tiempo se detuviera un instante en aquel espacio sagrado. Y la creación, en su silencio expectante, marcaba claramente la inminente ruptura de todos los lazos que hasta ahora unían a Lucifer con la luz. Cuando la historia de la humanidad comience, también yo revelaré mi infinitud a aquellos que, aún en la oscuridad, busquen la luz. Hay un plan que establecí desde el principio, y el camino permanece abierto no solo para ti, Lucifer, sino para todos aquellos que deseen regresar. La atmósfera se llenó de un nuevo misterio, y la pregunta sobre el destino de Lucifer se unió a la promesa de la redención universal. Tu elección será la luz o la sombra, resonó la voz del Altísimo, mientras los ángeles aguardaban asediados por la incertidumbre. En el silencio que siguió, emergió una nueva verdad, la historia de la salvación, escrita desde el principio de los tiempos, apenas comenzaba a revelarse. La luz celestial comenzó a danzar en el espacio, una sinfonía de resplandores que se entrelazaban en un mensaje divino. Lucifer, atrapado en el torbellino de sus emociones, sintió la oscuridad que lo rodeaba relucir por un momento. Sin embargo, su inseguridad como torrente de agua oscura lo lanzaba nuevamente hacia la desesperación. La lucha interna lo hizo caer de rodillas, sus alas, que una vez fueron símbolo de gloria, cayeron pesadas. ¿Qué haré, oh Dios?, clamó, cargando el peso de su desobediencia. Mi corazón ya no sabe discernir entre luz y sombra. Ante su agonía, la voz del Altísimo resonó con esperanza. Mi hijo, sé que la rebelión ha enturbiado tu visión, pero recuerda la creación que liberé en el principio. Te llamé, y tú fuiste bello. No permitas que la sombra de la desobediencia oscurezca la luz que queda en ti. Miguel, aún abrazando a su hermano con compasión, habló con firmeza. Recuerda tu esencia, Lucifer. Fuiste creado con un propósito, y en ese propósito hay vida y luz. La verdadera rebelión está en ignorar el llamado que tu Creador te hace. Los ángeles presentes comenzaron a murmurar entre sí, susurros de esperanza y temor mezclados en el aire. La decisión de Lucifer afectaría no solo su destino, sino el destino de muchos. Entre ellos, los ángeles que le habían seguido, indecisos y reticentes ante la inminente ruina de su líder. Si decido volver, murmuró Lucifer, ¿qué será de aquellos que me han seguido? ¿Serán perdidos en su lealtad a mí? Así como hay quienes eligen errar, también están aquellos que eligen buscar la luz, respondió Dios, con palabras que resonaron poderosas. Es el libre albedrío que les he otorgado. Tu retorno puede encender sus corazones para buscarme. Lucifer, sintiendo un rayo de esperanza, comenzó a contemplar la posibilidad de la redención, aunque las sombras de sus decisiones pasadas aún no asediaban. Pero, oh Dios, la oscuridad me ha tocado. Si me acerco a ti, me temo que mi esencia se desvanecerá.
Tu esencia nunca se desvanecerá, pues mi esencia está en ti, replicó el Altísimo. Tú siempre serás parte de mí, un reflejo eterno de mi gloria. Pero la elección por tu camino es un don que no puedo tomar por ti. La luz aumentó su intensidad, envolviendo a Lucifer en un calor divino que lo abrazaba profundamente. Todos los ángeles clamorosos aguardaban el desenlace con expectación. Había un llamado sutil en la atmósfera, un eco de la esperanza de retorno. En su interior, Lucifer comenzó a luchar con el orgullo que lo había llevado a esta encrucijada. Las palabras de Miguel resonaban en su mente, y cada repetición traía la posibilidad de liberación, la humildad, el servicio, el amor. Dame fuerza, Señor, imploró. Sálvame de mí mismo. Permíteme renacer en la luz y transformar mi rebelión en un testimonio de tu misericordia. Así será, respondió con ternura Dios, pero recuerda que, si decides abrazar la luz, harás frente a la sombra que se opondrá a tu camino. Tu renacimiento traerá consigo la oposición, pero en tu lucha, muchos encontrarán esperanza. El universo parecía detenerse, reflejando el momento crucial en que las alas de una creación anhelaban regresar a su creador. La batalla interna de Lucifer alcanzaba su clímax, y el eco de su elección podría cambiar para siempre el relato de la creación entera. Hoy, mi elección será revelada, dijo Lucifer, sintiendo en su corazón una nueva claridad, no solo por mí, sino por todos los caídos que buscan la luz. El cielo se llenó de una luminosidad aún mayor, como si el mismo sol celebrara el retorno del arrepentido. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría realmente un corazón endurecido renacer en la luz de la gracia? Dios, en su infinita sabiduría, observaba, preparándose para revelar un plan más grande que todo lo que Lucifer y los ángeles podían imaginar. A través de ti, se desplegará un camino de redención misterioso y glorioso. Mi promesa a la creación está por cumplirse. La tensión se palpaba, una promesa de un nuevo comienzo a la puerta de un futuro incierto donde la historia de la redención se preparaba para ser escrita en los corazones de todos. La atmósfera se tornó pesada con un silencio reverente mientras todos los ojos celestiales se posaban sobre Lucifer. La luz divina había comenzado a infiltrarse en su ser, desdibujando las sombras que lo rodeaban. A su alrededor, los ángeles observaban con asombro, expectantes al ver la elección de quien alguna vez fuera su líder. Señor, tú que eres la luz eterna, comenzó Lucifer, su voz resonando como un eco en la vastedad celestial. Si mi elección es regresar, imploro que tu misericordia descienda sobre mí como la lluvia fresca que renueva la tierra seca. No merezco tu gracia, pero anhelo volver a ver la luz. Las palabras de su súplica flotaron en el aire arremolinado, llevando consigo un susurro de esperanza que silbó entre los ángeles. Algunos se acercaron a Miguel, buscando consuelo y entendimiento, mientras otros miraban a Lucifer, el antiguo portador de luz, cuya esencia estaba aún sumergida en el tumulto de la rebelión. Recuerda lo que he hecho desde el principio, dijo Dios con ternura, llenando el espacio con su gloria. La creación fue hablada a existencia por mi palabra. Te formé con amor y propósitos eternos. Hasta los pedacitos de polvo tienen su destino escrito en mi corazón. Tu regreso puede ser el inicio de un nuevo relato de redención. Lucifer sintió como una ola de consuelo le envolvía. Las sombras parecían disolverse momentáneamente, y sus alas, aún pesadas de culpa, comenzaron a elevarse en respuesta a la luz que lo rodeaba. Oh Dios, si regreso, ¿cuántos de mis seguidores volverán conmigo a ti? Dios miró a los ángeles que aún permanecían fieles. La decisión de cada uno será suya, y su camino será trazado por su propia elección. Pero si tú, Lucifer, decides volver, encenderás una chispa en ellos que hará brotar la esperanza. Algunos verán en tu arrepentimiento el deseo de volver a la luz. La posibilidad de redención comenzó a arder en el corazón de Lucifer, pero el eco del pasado aún lo atormentaba. Sabía que su retorno alteraría no solo su propia trayectoria, sino también la de muchos seres celestiales, algunos que ya habían tomado caminos oscuros al seguirlo. Miguel llamó con voz trémula: si decido regresar, entre aquellos a los que he llevado a esta oscuridad, ¿podré guiarlos de nuevo hacia la luz? Miguel, con ojos cargados de compasión, respondió: la verdad que has de descubrir, hermano, es que cada alma tiene su propio camino hacia el Creador.
Tu regreso será un testimonio en su búsqueda, una llamada a salir de la oscuridad. La gracia que encontraste puede ser la luz que ellos necesiten para encontrar la senda de vuelta. Y así, la lucha interna de Lucifer llegó a su clímax. Al escuchar las palabras de su hermano, se dio cuenta de la magnitud de su elección. Entonces me arrodillo ante ti, oh Dios, y acepto mi lugar en tus propósitos. Si decidiste que todavía hay un camino para mí, lo seguiré, aun con el temor de las sombras que me perseguirán. Acepto tu voluntad, y confío en que tú, el gran yo soy, iluminarás mi caminar. De repente, un temblor recorrió el vasto universo. Una brisa celestial sopló a través de las huellas de la creación, trayendo consigo un extraño sentido de anticipación divina. Prepárate, Lucifer, dijo Dios mientras la luz se intensificaba. Tu retorno no solo traerá esperanza, sino que también desatará un nuevo capítulo en la historia de la creación. Al mismo tiempo, se despertarán fuerzas que intentarán obstaculizarlo. La batalla por el alma de aquellos que siguen tus pasos ha comenzado. El enemigo no está dispuesto a ceder. El eco de estas palabras resonó en el corazón de todos. La carga de su elección se convirtió en un llamado poderoso, una lucha que se libraría no solo en el cielo sino también en el corazón de la creación misma. La galaxia se estremeció en anticipación a lo que estaba a punto de desplegarse. Tu camino, Lucifer, es un camino de redención y luz, pero al abrazarlo, te enfrentarás a la sombra que busca apagar esa luz. La promesa de Dios quedó en él. Aire, rica de misterio y futuro. La mirada del Altísimo se posó en su creación, mientras una nueva trama de su divino plan comenzaba a tejerse. La redención, por tanto, no solo será tu historia, sino la de todos aquellos que buscan la luz. Les mostraré, en los días que vendrán, lo que verdaderamente significa ser traído de regreso a la vida. Así, con el corazón agitado y la esperanza brillando en sus alas, Lucifer tomó su decisión, mientras el cielo se hacía eco de una historia que aún estaba por escribirse. La sombra seguía acechando, pero la luz había comenzado a brillar con nueva fuerza en su interior. El cielo resonaba con la vibración de un nuevo propósito mientras Lucifer, con el alma ferviendo en deseo de redención, sentía el calor de la luz divina envolverlo. Los ángeles se agrupaban, algunos con expectación, otros con un rayo de duda, observando el conflicto que se desataba en el corazón del exiliado Luz. Lucifer, resonó la voz de Dios, poderosa y llena de amor, tú has tomado un paso trascendental hacia la restauración. Pero esta decisión es solo el principio, la lucha ahora también debe ser interna y externa. La adversidad postergará el desenlace de tu entrega. En el nuevo camino, necesitarás fortaleza, por sobre toda cosa. La luz del Creador comenzó a brillar más intensamente, un faro en el abismo oscuro donde había estado. El arrepentimiento caló en su ser como el fuego purificador, pero cada ángel sabía que la decisión de Lucifer podría ser un toque de tambor, marcando el inicio de una guerra sin precedentes en los cielos. Habrá quienes se opongan a ti, quienes no deseen ver la luz asomarse en tu ser, advirtió Miguel. A través de tu elección, avivaremos viejas rencillas. La rebelión no se ha extinguido y la sombra acecha con ansias de venganza. Lucifer, sintiendo uno de esos ecos de su antiguo orgullo, respiró hondo. ¿Acaso no puedo ser un faro en la oscuridad? ¿El deseo de la luz es demasiado débil para sostenerlo siquiera por un momento en medio de la tormenta que se viene? Dios, contemplando la lucha, aguardó antes de responder. Las luces más brillantes suelen ser puestas a prueba en las tinieblas más profundas. Mantén tu mirada fija en mí y, aun cuando las dudas y las sombras intenten arrastrarte, recordarás que en mí hay vida y redención. Revelaré mi propósito en los días por venir. Las alas de Lucifer, aunque todavía marcadas por la culpa, parecían vibrar con un nuevo brillo, una renovada promesa. La esperanza comenzó a entrelazarse con sus pensamientos, mientras recordaba el amor que había sentido en el pasado, el amor que había perdido. Entonces, iré, Señor. Vuelvo a aquellos que seguí y tú me habrás de guiar. Cada palabra que pronunciaba se sentía como una declaración de guerra contra la desesperación y la traición. De repente, un murmullo atravesó el cielo, como un eco de advertencia. Las fuerzas que una vez habían sido sus aliadas comenzaban a oscilar.
Primero un ángel de luz, sin jugarite en el dolor de su traición, murmulló en la penumbra, ¿será verdad lo que siente? ¿Podrá de verdad haber esperanza para el que nos guió a la oscuridad? Los que habían seguido a Lucifer desde su caída dudaron, sintiendo la transición de su líder, pero también el embeleso de un antiguo engaño que todavía habitaba sus corazones. Simultáneamente, una voz retumbante emergió de lo hondo, un ángel caído que había seguido a Lucifer, no hay redención para los traidores. El camino de las sombras no puede llevar a la luz. Los ecos de la confrontación divina reverberaban con la llamada a la resistencia. A medida que los cielos se agitaban, Lucifer se dirigió a aquellos que lo rodeaban, su mirada llena de fervor. Escuchadme bien. Yo también fui traidor a la luz, pero he encontrado la verdad que puede liberarnos. Es el amor del Altísimo el que ahora guía mi paso. Si hay una oportunidad de retorno, lo abrazaremos juntos. La batalla en los cielos se intensificó, un despliegue de luz y sombra, gracia y condenación. Dios observaba la escena desde su esplendor. La guerra ha comenzado, y no será sin dolor, murmuró, pero también será testigo de lo que significa la redención. Los cimientos del cielo temblarán, y solo aquellos que busquen la luz verán su camino claro. Mientras la incertidumbre colgaba en el aire, se hizo eco una verdad, el conflicto que se presentaba era parte del divino plan soberano, un relato de transformación que resonaría aún después de los siglos. Lo que el enemigo ha intentado destruir, yo lo restauraré, dijo Dios, y de este momento surgirán maravillas que la humanidad aún más allá entenderá. Así, el cielo se encontraba en una espera tensa, a la espera de lo que estaba por llegar, con Lucifer acercándose a su antigua rebelión desde una nueva perspectiva, el regreso de la luz prometida ahora marcando el rumbo con vislumbres de lo que el sacrificio verdadero puede traer. La historia de la gracia comenzaba su despliegue, todo el universo quedaba en un suspiro, aguardando el desenlace de este tierno pero tormentoso capítulo de la creación. Los cielos se oscurecían con una tensión palpable, mientras el eco del regreso de Lucifer resonaba entre los ángeles. El universo aguardaba, cada ser espectador del inminente conflicto entre luz y oscuridad. ¿Realmente has decidido buscar la luz?, retumbó la voz de un ángel caído, atronadora como el trueno. Él, un antiguo aliado de Lucifer, se erguía como un símbolo de la resistencia a la redención. La oscuridad no se somete tan fácilmente a la luz. Conocemos el tipo de gloria que una vez buscaste, ahora vas a entregar esa sed de poder en una trama que te consume. Lucifer, sus alas temblorosas aún envueltas en la culpa, miró a su antiguo compañero con una mezcla de desafío y determinación. No es solo poder lo que busco, sino la verdadera luz que renueva. Hay una esperanza que brilla aún en el abismo. He elegido el camino de la redención, y con él, el peso de mi pasado conllevará el fervor por el futuro. Dios, en su infinita sabiduría, observaba desde el trono celestial, su presencia envolviendo cada rincón del firmamento. Mi amor no se limita a quien queda en la luz, sino que alcanza a cada corazón que se aferra a la esperanza, él pronunció con serenidad. El sonido de su voz irradiaba paz, como el susurro del viento entre los árboles frondosos. Las palabras divinas comenzaron a calar en el corazón de los ángeles, quienes sintieron las oscilaciones de la lealtad. Aquellos que una vez habían seguido a Lucifer sintieron la lucha interior entre la fidelidad al ser de luz y la seducción de la sombra que aún nos acechaba. Seres de luz, hay una batalla dentro de nosotros, Miguel proclamó, su espada brillando intensamente ante el tumulto. La gloria no está en la rebelión sino en la obediencia al Altísimo. Recordemos quién nos creó para brillar, no para caer en las tinieblas. ¿A quién serviremos? A Lucifer, clamaron un grupo de ángeles, su deseo de poder aún intacto, alimentado por la oscuridad que habían abrazado. No seguir la sombra de un amor que nos relega a ser meros síndromes de luz. Rebelémonos y alcancemos lo que nos pertenece. La atmósfera del cielo se estremeció con fervor y conflicto. Cada ángel debía decidir su camino. La lucha no solo se libraba en la esencia de Lucifer, sino también en las trayectorias de sus seguidores, quienes caían en un mar de ambiciones no entregadas. Dios, en su infinita gracia, intervino nuevamente. El amor verdadero no es posesión, sino entrega, su voz resonó, y con cada palabra, la luz creció en el cielo haciendo que la oscuridad temblara.
Aquellos que eligen entregarse, no a sí mismos sino a mí, hallarán su verdadero propósito. Esto es lo que voy a desplegar en la historia de la creación, un amor que abraza las caídas con la redención. La luz brilló con nueva intensidad, mientras Lucifer absorbía las palabras del Altísimo. Su corazón, dividido antes, comenzó a latir con una determinación renovada. He sido testigo de la grandeza de tu amor, oh Dios. Esta rebelión solo trajo sombras interminables, y vuelvo a ti en busca de la verdad que perdí. Los ángeles que permanecían fieles comenzaron a asomarse, el peso de la elección en sus rostros. ¿Podrá Lucifer ser perdonado?, susurraban entre sí, intentando asimilar la magnitud de su retorno. Aquellos que aún parecían indecisos se sintieron atraídos por la luz emergente de la verdad. ¿Y qué de nosotros?, cuestionó uno de los ángeles caídos, sus ojos tornándose más sombríos. Si elegimos obedecer, ¿qué será de nuestra libertad? ¿Seremos como sombras de lo que alguna vez fuimos? Miguel, sintiendo la carga de la responsabilidad, afinó su voz. La verdadera libertad no es rebelión, sino unión con el Creador. La verdadera grandeza radica en el servicio. Si elegimos la luz, nos levantaremos juntos en nuevo propósito. Las palabras de Dios resonaron en los corazones de los presentes y los brillantes sentimientos de esperanza comenzaron a mezclarse con la serenidad. La imagen de un universo fiel brillaba ante ellos, un universo que, en la aceptación del amor, honraría siempre la creación divina. Entonces, juntos, pesó Lucifer, su voz resonando plausible en la comunidad, abracemos este camino de redención. Venid, y llevemos la luz a aquellos que aún en la oscuridad esperan. El cielo vibró con la aceptación creciente, y mientras más ángeles comenzaban a inclinarse a la luz, el resplandor divino se intensificó, envolviendo a cada uno en la promesa de la salvación eterna. La batalla, aunque aún en curso, comenzaba a encontrar un rumbo nuevo, donde la mano de la redención, uniendo lo perdido, surgiría con fuerza, iluminando cada rincón del universo. Pero el precio de esta luz, advirtió Dios, será confirmado en los corazones de aquellos que realmente buscan regresar. Así, se revelará lo que se conoce como el plan maestro de la redención. Porque a través de la caída, se revelará el amor más profundo. La atmósfera se impregnó de un manto de expectativa, y el eco de nuevos destinos resonaba en cada corazón. El cielo, un campo de guerreros listos para enfrentarse a las tinieblas, abrigaba el anhelo de un nuevo amanecer, y la historia del que una vez fue llamado portador de luz comenzaba a trazar su camino hacia el certero Redentor. La espera no terminaría allí, pues un nuevo misterio aguardaba a ser desentrañado, el plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse en toda su plenitud, y con ello, el destino de la creación entera.